Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la segunda clase de biología. Bueno, y para ello tenemos que entender que en la biología lo que nosotros hacemos es estudiamos a los seres vivos, ya sea plantas, animales, bacterias y demás. Nosotros ahora nos vamos a centrar en la célula, principalmente en la célula humana. Y miren chicos, este es un cuerpo humano. Un cuerpo humano está compuesto por diferentes partes, por diferentes sistemas. Miren, este es el sistema circulatorio, este es el sistema digestivo, que nos ayuda a digerir las cosas, ese es el sistema linfático, que nos ayuda a filtrar todo el exceso, el sistema musculoesquelético y el sistema respiratorio. Cada uno tiene una función específica. Imagínense que nosotros agarramos y entresacamos el sistema digestivo, que es un sistema, un conjunto de órganos. Acá podemos ver el estómago, el hígado y demás órganos. Imagínense que yo agarro y quiero entresacar esto. Esto es el intestino delgado. Y yo a su vez, este intestino delgado está compuesto por millones de células que acá podemos ver a mayor aumento. Esta célula que yo le estoy señalando con mi puntero se llama enterocito. Nosotros, en nuestro cuerpo, como ya les repetí, tenemos un montón de células. ¿Son diferentes? Sí, pero todas tienen una estructura básica que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este cursito. Miren, esta es una célula vegetal, pero para que vean que como en la célula animal, es decir, las células de su cuerpo o del cuerpo de los animales, también tenemos esto que le rodea a la célula, que les estoy señalando con mi puntero, que se llama membrana plasmática. En la membrana plasmática lo que nosotros vamos a encontrar son lípidos, esto que ahora mismo le está señalando a mi puntero. También vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar carbohidratos y capaz esos términos para ustedes ahora suenen extraños. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el RNA? Todos conceptos necesarios para que ustedes entiendan de qué se forma la célula. Una vez que nosotros sabemos cuáles son las estructuras que la forman, podemos ir viendo sus funciones y vamos a ver que en todo lo largo y ancho de una célula tenemos diferentes componentes. Bueno, vamos a empezar viendo cuáles son las macromoléculas, cuáles son las moléculas biológicas. Vamos a estar hablando de 4 el día de hoy. Vamos a estar hablando de los carbohidratos. Esto ya dimos una introducción en la clase pasada, pero me parece prudente volver a recordar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Si ustedes se ponen a pensar, tiene sentido que todos los componentes de nuestras células nosotros los tengamos que ingerir. Por ejemplo, para que tu célula sea capaz de producir carbohidratos, vos tenés que meter carbohidratos por la alimentación. Lo mismo pasa con los lípidos y lo mismo pasa con las proteínas. Bueno, vamos a empezar hablando de los carbohidratos, que son los azúcares. Este puede ser el grupo más conocido porque, bueno, en la nutrición y en la vida cotidiana escuchamos mucho hablar de ellos. Bueno, ahora vamos a saber qué es lo que son. Lo primero que tenemos que saber es qué elementos químicos forman carbono, hidrógeno, oxígeno, y puede haber nitrógeno y azufre en menor medida, pero estos son los principales. Y bueno, imagínense que ahora yo voy a hablar de monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Eso parecen conceptos muy abstractos, pero vamos a hacer la analogía con bloques de construcción de una pared, por ejemplo. Imagínense que un monosacárido, y este concepto se va a extender tanto para carbohidratos como para proteínas, así que es conveniente que entiendan bien, ¿verdad? Imagínense que el monosacárido es un bloque de construcción, un ladrillito, una molécula. Disacárido, ¿qué quiere decir dos? Bueno, entonces nosotros estamos acá hablando de dos ladrillos, entiéndase, dos moléculas formadas que son azúcares. Oligo quiere decir pocos y poli quiere decir muchos. Entonces, traspolando eso al ámbito biológico, podemos hablar de que los monosacáridos es una molécula, un azúcar. Disacáridos son dos moléculas unidas, es decir, son dos azúcares. Oligos son
pocos. Y poli ya es muchos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando de los primeros que son los monosacáridos. Son los azúcares más simples porque es una sola molécula. Como estamos viendo acá, esta molécula se llama gliceraldehído. No hace falta que sepan su nombre de memoria ni que entiendan, o sea, porque esto tiene su forma de nomenglar. Esto tiene su forma de llamarse, pero eso no hace falta que sepan. Lo que sí quiero que se fijen es en esto. Dice, su fórmula general, acá falta una E, es carbono, dos moléculas de hidrógeno, oxígeno y M, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Acá vamos a poner. Este valor de M puede adoptar valores 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Está bien? Es decir, cuando yo tengo un monosacárido y me dice que esta es la fórmula general, ahí está, esta es la fórmula general, lo que nos está tratando de decir es cuántos elementos químicos tiene de cada uno. Por ejemplo, si esta adopta el número 3, acá vamos a tener que multiplicar 3, acá por matemáticas saben que tácitamente acá hay un 1, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Entonces, cuando nosotros hablamos de monosacáridos de 3 carbonos, 1, 2, 3, vamos a ver que también va a tener 6 moléculas de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también 3 átomos de oxígeno. Entonces, para eso sirve esta fórmula general, para saber la cantidad de elementos químicos que existen en una molécula. Bueno, y acá aparece un término nuevo. ¿Qué quiere decir polihidroxialdehído y polihidroxicetona? Bueno, se van a quedar con este tema. ¿Qué es un aldehído y qué es una acetona? Bueno, ustedes ven, nosotros en la clase pasada vimos grupos funcionales, pero para recordar, un aldehído es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno que está en un extremo de la molécula. A esto se llama grupo aldehído. Cuando este grupo señalado en rosado se llama grupo carbonilo, se encuentra en un extremo. Sin embargo, cuando este grupo carbonilo, repito una vez más que es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno, se encuentra en el medio de una molécula, es decir, se une por un lado a carbono y otro lado a otro carbono, se llama cetona. ¿Y qué quiere decir polihidroxi? Vamos a desmenuzar. Poli es mucho, hidroxi es este grupo, se llama hidroxilo. Entonces, polihidroxi quiere decir que tiene más de dos o más de dos grupos hidroxilo. Y como vimos en la clase pasada, el hidroxilo es un carbono unido a un OH. Y el aldehído es un grupo carbonilo. ¿Qué quiere decir grupo carbonilo? Les vuelvo a repetir. Carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Se llama aldehído cuando eso está en un extremo de la molécula. Y se llama acetona cuando eso está en el medio de la molécula. Bueno, y acá tenemos uno que se llama gliceraldehído y dihidroxiacetona. Perfecto. Acá nosotros vamos a ver que cuando nosotros hablamos de monosacáridos de 6 carbonos, nos vamos a encontrar con la glucosa, la galactosa y la fructosa. Y esto es importante porque después vamos a hablar de los disacáridos. Y en los disacáridos nosotros vamos como que combinando los monosacáridos y vamos a ir viendo qué moléculas nos salen. Bueno, la glucosa, como vemos acá, es una molécula que tiene 6 carbonos. Es polihidroxi porque tiene muchos OH, es decir, carbono unido a OH. Acá les voy señalando, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y ahora ustedes voy a tratar de que esto sea interactivo por más de que no me estén contestando, pero recordando lo que vimos en la diapositiva pasada, me van a contestar. Este grupo carbonilo que está en un extremo se llama aldehído o se llama acetona.
Bueno, quiero que pausen, quiero que piensen y quiero que se contesten a ustedes mismos. Bueno, esto que está en un extremo es un aldehído, entonces la glucosa es un polihidroxialdehído. Acá tenemos a otro que se llama galactosa, que ojo, también encontramos el grupo carbonilo en un extremo, entonces ya tenemos el check de que es un polihidroxialdehído. Pero ¿qué es lo diferente entre la glucosa y la galactosa si parecen todos iguales? Miren este carbono 4. Nosotros vamos a tener que este grupo hidroxilo está hacia la derecha y este grupo hidroxilo está hacia la izquierda. Esa cosa súper pequeñita que es escribir a un lado de la molécula uno y al otro lado el otro, hace que sean moléculas diferentes con propiedades diferentes. Entonces se llaman isómeros, tienen la misma cantidad de todos los elementos químicos, pero tienen una diferencia que es la ubicación de su grupo hidroxilo en el carbono 4. Ahora bien, quiero que se fijen, ahora quiero que le miren a la glucosa y quiero que le miren a la fructosa. Y quiero que vean cuál es la diferencia. Es medio obvia, pero miren el carbono 1 y miren el carbono 2. Ahora el grupo carbonilo no está en un extremo, está en el medio. Y les pregunto, ¿cómo se llamaba el grupo carbonilo que estaba en el medio? Que no estaba en un extremo, se llamaba cetona. Entonces, la fructosa es una polihidroxiacetona. Bueno, entonces estos le vimos ya más a profundidad y podemos hablar de los disacáridos. Disacáridos, acuérdense, dos azúcares. Entonces, se van a formar por dos monosacáridos mediante un enlace covalente. Está bien que se llama enlace glucosídico, enlace glucósido. Acuérdense que el enlace covalente es esta línea que se dibuja acá. Entonces, los disacáridos nosotros vamos a juntar uno de este y vamos a ir viendo cómo es el nombre que recibe. Por ejemplo, si nosotros juntamos dos fructosas, es decir, yo agarré una fructosa con otra fructosa, voy a tener una maltosa. Y esto es muy importante que ustedes sepan, porque son conceptos grandes. Y para eso existen las mnemotecnias. Les voy a decir la que a mí me funciona. La glucosa todos sabemos que es lo que le da el sabor dulce al café, al té, a lo que sea. Bueno, si yo junto dos glucosas me va a dar algo en mi cabeza súper dulce. Entonces, ¿qué es algo súper dulce? La malteada. Entonces así yo me acordaba de esto, ¿verdad? Que la maltosa era, como la malteada era súper dulce, entonces eran dos glucosas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo junto glucosa, es decir, una glucosa y una galactosa? Me va a dar la lactosa, que es lo que le da el sabor dulce a la leche. Y miren, la lactosa suena como lactosa. Entonces, si yo estoy hablando de que la leche tiene un sabor dulce, el dulce le va a dar la glucosa y más la galactosa. ¿Y qué se va a formar la lactosa? Son distintos tipos de formas que ustedes pueden utilizar para ir acordándose. Es totalmente válido. Bueno, y por último tenemos a la glucosa que vamos a juntar con la fructosa y que nos va a dar sacarosa. Bueno, ahora estamos hablando de oligosacáridos. Acuérdense que oligo es poco. Entonces, cuando nosotros hablamos de oligo, vamos a decir que unimos mediante enlaces covalentes entre 3 a 30 monosacáridos aproximadamente. Sí, les voy a dibujar. Imagínense así como bloquecitos de construcción, ¿verdad? Que 30 aproximadamente son. Bueno, le voy a dibujar los 30 obviamente, pero acá con 4 ya basta, ¿verdad? Y acá también se ve. Sí, acá. ¿Ven esto? Este amarillito que les estoy señalando. Bueno, perfecto. Esos son los oligosacáridos. Normalmente no están solos, están unidos a proteínas. Y esto no es a lo que tengan que saber, pero les voy a contar como un dato de color, ¿verdad? Los oligosacáridos son súper importantes para diferenciar los grupos sanguíneos. Todos tenemos diferentes grupos sanguíneos que heredamos de nuestros padres. Algunos son A, otros son AB2, algunos son 0. Bueno, ¿y de qué depende? O sea, ¿cómo el bioquímico sabe si yo soy A, AB, cómo, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es, se busca los oligosacáridos que están unidos a las proteínas del eritrocito. Esto es un eritrocito. El eritrocito es el famoso glóbulo rojo que sale en los análisis de sangre, ¿verdad? Bueno, entonces si vos tenés una determinada combinación de oligosacáridos,
vas a ser grupo O, vas a ser grupo A y vas a ser grupo AB. Entonces ahí es en donde recién nosotros vemos la importancia de los oligosacáridos. ¿Por qué? No sé si saben, pero si una persona le transfunde un grupo erróneo a otra, esa persona se puede morir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es capaz de decir, hey, este oligosacárido no me es conocido, entonces se va y le ataca y le elimina a este eritrocito o a estos eritrocitos que tienen ese grupo, esa composición, ¿verdad? Entonces ahí es en donde radica su importancia, ¿verdad? Bueno, ojo, esta diapositiva se coló, porque debería ser disacarios y después debería continuar con esto. Parece que se coló esta diapositiva acá. Bueno, volviendo a los disacarios que estábamos viendo acá, vamos a ver que son digeribles. Es decir, ¿qué quiere decir que sean digeribles? O sea, ¿por qué? Bueno, ¿se acuerdan de la célula del enterocito que nosotros vimos a continuación? Bueno, ahí le estoy dibujando con mucha imaginación. Este es un enterocito, ¿verdad? Para que dentro del enterocito puedan entrar los nutrimentos que nosotros consumimos. ¿Qué hace nuestro enterocito? Corta, o sea, hacen las enzimas digestivas y por último nuestros enterocitos, ese grupo grande, ese polisacárido gigante, agarra y corta, ¿verdad? Entonces, para que algo sea digerible, nosotros tenemos que ser capaces de cortar en monosacáridos. Está bien para que pueda entrar, porque si no es muy grande y no entra, y si no entra, se queda ahí. Y si se queda ahí, da diarrea. Entonces, como que nosotros tenemos que ser capaces, esos polisacáridos que son moléculas grandotas, cortar todito chiquitito en sus monómeros constituyentes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Las enzimas digestivas, es decir, las enzimas que están en nuestro estómago y en nuestro intestino, se encargan de cortar, pero se cortan de a dos, ¿ok? Y entonces las enzimas que están en nuestros enterocitos se encargan de dar como el corte final para que se dividan en monómeros y ya no sean disacáridos, por eso se llaman disacaridasas, ¿ok? Bueno, son enzimas que se encargan de cortar. Ahora bien, la enzima intestinal que digiere la maltosa se va a llamar maltasa. Es como que nos ayuda ahí con el nombre. Toda la terminación hace que ustedes vean, hace referencia a enzimas, ¿ok? Bueno, ahora, el que rompe la lactosa se llama lactasa, pero ¿qué pasa? Hay gente que no tiene la enzima. Entonces no puede cortar en sus monómeros constituyentes la galactosa y la glucosa. Entonces eso se queda así, se queda así. La persona no es capaz de romper esto en sus monómeros constituyentes, se queda ahí, se quedan en la luz del intestino. ¿Qué pasa? Eso tiene que salir de ahí. Entonces ahí es en donde se dan las diarreas osmóticas. Por eso a la gente intolerante a la lactosa, cuando toma leche, la panza se le hincha y después tienen deposiciones diarreicas. Bueno, esa es la explicación. Pero todo el 99, el 100% de las personas tenemos maltasa y tenemos sacarasa. Entonces el problema acá es con la lactasa nomás. Y por ejemplo, en los productos lácteos que te dice así la leche sin lactosa, es porque ellos, de forma artificial, rompieron en sus monosacáridos constituyentes y sin problema se puede consumir, ¿verdad? Bueno, vamos ya terminando esta parte porque vamos a ir hablando de los polisacáridos. Acuérdense, poli es muchos. Entonces nosotros estamos hablando de miles de monosacáridos, miles de glucosas, miles de galactosas, de fructosas, que van a ir formando macromoléculas. Y estos pueden ser homo o hetero. Homopolisacáridos, heteropolisacáridos. Y no se memoricen, traten de razonar. Homo es igual tipo de monosacáridos. Y acá les dice, formados por solamente un tipo de monosacáridos. El glucógeno va a estar formado por glucosa, el almidón lo mismo. Tenemos celulosa y quitina. ¿Se dan cuenta que esto es tan diferente color a esto? Bueno, ahora les voy a explicar por qué. El glucógeno es nuestra forma de almacenar glucosa de una forma compacta. Y nosotros usamos glucosa para tener energía en síntesis. La celulosa y la quitina, bueno, nosotros no producimos celulosa, pero es una forma más estructural de almacenar carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de hetero, pues es diferente. Entonces, los glucosaminoglucanos, la hemicelulosa, la pectina, va a estar formado por dos tipos diferentes de monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa solamente se forma el glucógeno solamente se constituye por glucosa. Sin embargo, los glucosaminoglucanos ya serían dos tipos diferentes. Bueno,
Vamos a hablar un chiqui del glucógeno. Y nosotros vamos a tener que está compuesto por glucosa hasta de glucosa alfa. Ya es una terminología mucho más específica de lo cual nosotros vamos a abarcar ahora. Como este es un cursito previo al cursillo, lo que yo quiero que ustedes fijen bien es que el glucógeno está formado por monosacáridos de glucosa. Ahí ya estamos. ¿Está bien? Y nosotros vamos a ayudar. O sea, el glucógeno nos va a ayudar como reserva energética. Es decir, cuando ustedes comen, ¿verdad? Comen carbohidratos, su cuerpo dice, ok, yo ahora estoy comiendo, pero yo no sé si más tarde voy a comer. Y yo necesito respirar, necesito pensar las 24 horas del día. Entonces, nuestro cuerpo muy inteligentemente lo que hace es almacena. Lo que hace es guardar para cuando necesite. Imagínense que a ustedes se les acreditó 1.000.000 de guaraníes. Ustedes no se van a ir y no van a gastar 1.000.000 de guaraníes. Pueden gastar un 200.000, pero lo más sensato sería guardar el resto del dinero. Bueno, así es más o menos como piensa nuestro cuerpo, porque acuérdense que ahora nosotros vivimos en una época moderna, pero antes el hombre cazaba para poder comer. Entonces, si vos hoy comías, podía ser que mañana no. Entonces, vos tenías que desarrollar un sistema para almacenar esta glucosa que estás consumiendo. Y eso es el glucógeno, es una forma de almacenar glucosas. Ahora, cuando ustedes se van al gimnasio y hacen una actividad física, lo primero que van a hacer es van a utilizar lo que ya guardaron, que es el glucógeno. Una vez que se acaba el glucógeno, ahí van a empezar a sacar energía de otras fuentes. Por ejemplo, los ácidos grasos. De ahí ahora ya saben, ¿verdad? Pero de ahí que el hacer ejercicio te baja de peso. ¿Por qué? Porque vos necesitas energía. ¿Y de dónde estás sacando energía? Cuando ya se terminó el carbohidrato, bueno, agarras la grasa y ahí es cuando empezás a bajar en grasa. Bueno, seguimos. A mí solamente me interesa que sepan el del glucógeno por ahora, pero después vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Ok? Bueno, ahí ya terminamos nuestra introducción de carbohidratos y ahora vamos a seguir con los lípidos. Los lípidos, y mírenle muy bien a este fosfolípido y a los ácidos grasos. Le voy a dar un spoiler alert. No creo que sepan lo que es la membrana plasmática, pero la membrana plasmática es lo que le rodea a la célula. Esto que yo les dibujaba ahora en rojo es membrana plasmática. Y va a estar compuesto por fosfolípidos. Entonces, mírenle bien porque es muy importante y vamos a ir viendo la estructura. Y en los lípidos nosotros vamos a tener que son sustancias apolares, es decir, no le gusta el agua. Vamos a ver el por qué. Miren, acá toditos son iguales. No hay polaridad. Todo es igual. Acá hay una cabecita, pero es prácticamente nada. Entonces, los ácidos grasos son apolares, es decir, no les gusta el agua. Sin embargo, los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica. ¿Por qué? Porque tienen un grupo fosfato. Hay más diversidad entre los tipos de átomos, entonces ya hay una mayor diferencia de densidad electrónica, entonces se forma una polaridad. Eso solamente pasa en la cabeza, no así en la cola. No se preocupen que esto vamos a ir desmenuzando uno a uno. Pues tenemos los carotenos, los esteroides y las ceras. Bueno, vamos a empezar con los ácidos grasos. Vamos a ver que son moléculas que se forman por carbono, hidrógeno y oxígeno. Van a poseer un grupo carboxilo. Acuérdense carboxilo que es un carbono unido a un grupo por doble enlace a un grupo a un oxígeno y por enlace simple a un OH. ¿Ok? Va a ser una cadena larga, es muy importante que sepan que no es ramificado. Pero profe, ¿qué quiere decir que sea ramificado? Que acá le salga, tal como dice, una rama, ¿verdad? Que le salga como una extensión. No, acá nosotros no estamos hablando de ramificaciones, es lineal, es decir, es como una línea. Bueno, y puede variar, ahora puede tener siempre átomos de carbono par, puede ir de 14 hasta 22. Y cuando nosotros vamos a hablar y esto sí es importante que sepan, de la clasificación de los ácidos grasos, vamos a ver que pueden ser saturados o pueden ser insaturados. ¿Por qué quiere decir eso? Bueno, saturados es que no tenga doble. ¡Ay! Saturados quiere decir que no tenga doble enlace. Y para esto, vamos a hablar de un concepto nuevo.
Acá tenemos un carbono. Y si yo no dibujo es porque está unido tácitamente a un hidrógeno, ¿ok? Bueno. Esto no tiene doble enlace. Bueno, el carbono siempre va a formar 4 enlaces covalentes. ¿Está bien? Solamente puede formar 4 enlaces covalentes. Cuando yo veo que el carbono está unido por enlace simple, es decir, solamente veo acá una rayita, es decir, solamente se une por un enlace. Al otro carbono estamos hablando de que se une por un enlace simple. Sin embargo, cuando yo veo que, epa, acá ya hay 2 rayitas, bueno, estamos hablando de que se une por un enlace doble, es más fuerte el enlace. Como les comenté, si yo no estoy escribiendo es porque se está uniendo tácitamente a un hidrógeno, ¿ok? Ahora, ¿y si yo veo esto? Es que se está uniendo por un enlace triple, aún más fuerte. Pero ahora, en esta clase solamente nos vamos a centrar en el simple y en el doble. Retomamos. Cuando nosotros hablamos de clasificación de ácidos grasos, tenemos que tener en cuenta que carbono con carbono se van a unir solamente por enlaces simples. ¿Y esto qué va a hacer? Van a hacer que sean rectos, así. Ay, bueno, eso no es tan recto, pero así, miren. Va a hacer que sean rectos, ¿ok? Sin embargo, hablando de los ácidos grasos insaturados, estos van a poseer dobles enlaces, así como estos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tiene que ver que tengan dobles enlaces? Bueno, que ese doble enlace hace que tenga como una curvatura, no hace que sea así recto, no. Es así, tiene una curvatura y se dobla. Hace que tenga una curvatura. Entonces, eso es lo importante cuando nosotros estamos hablando de la clasificación de los ácidos grasos. Acuérdense, los saturados están. A ver, ¿qué se dice cuando algo está saturado? Por ejemplo, esa tienda o ese lugar está saturado. Es como que ese lugar está lleno de cosas. Bueno, nosotros hablamos de que algo está saturado. Estamos diciendo que está, así yo me acordaba, ¿verdad? Que estaban toditos juntitos. ¿Por qué estaban toditos juntitos? Porque eran rectos, no habían curvas, entonces se podían saturar, se podían juntar toditos. Bueno, sin embargo, los insaturados no tienen esa capacidad de juntarse toditos porque tienen una curvatura. Ese enlace doble que tiene hace que sean angulados, ¿verdad? Hace que sean como esto que yo les dibujé acá. Ahora, a ustedes no hace falta que para este nivel sepan que el ácido mirístico tiene 14, que el ácido esteárico tiene 18, eso no. Simplemente quiero que sepan diferenciar entre el concepto de saturado e insaturado. Y ven esto, 1, 2, 3, 4, bueno, eso lo que hace es, les cuenta la cantidad de dobles enlaces que tiene el ácido oleico. Bueno, el ácido oleico tiene 18 carbonos, pero tiene un doble enlace. El ácido linoleico tiene también 18 carbonos, pero tiene 2 dobles enlaces. Y el linolénico tiene 3 dobles enlaces. Y así sucesivamente. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos hablando de que ya tiene 2 o más dobles enlaces, se va a llamar ácidos grasos poliinsaturados. Poli es 2 o más de 2. Insaturaciones, acuérdense, dobles enlaces. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Los ácidos grasos poliinsaturados son medio complicados de sintetizar, pero nosotros los necesitamos. Entonces, tenemos que incluirles. Y ahí es el famoso aceite de pescado omega 3, ¿verdad? Bueno, eso nuestro cuerpo necesita, entonces por eso se comercializa tanto. Ahora, iremos otra vez a mayor detalle. Nosotros acá estamos viendo dobles enlaces. Entonces ustedes me van a decir, ¿esto es saturado o insaturado? Bueno, esto sería insaturado. ¿Ok? Miren, los ácidos grasos, ahora, nosotros a los ácidos grasos insaturados le vamos a clasificar en cis o en trans. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros vemos que tienen de lados opuestos los grupos metilo, a esto se le llama grupos metilo, metilo, a lados opuestos los grupos metilo, es decir, al carbono unido a los hidrógenos, si están en lados opuestos vamos a decir que la configuración es trans. Y si están en el mismo lado vamos a decir que es cis. Miren, acá está el carbono. Ven que están al mismo lado. Está acá y está acá.
Que la configuración es cis. Y acá está hacia un lado, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Entonces es trans. A ver, los ácidos grasos cis son bonitos porque forman angulaciones. Sin embargo, los ácidos grasos trans son malos. ¿Por qué? Sí, y en esta diapositiva vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que es cuál es lo que es el tema ahora? Bueno, los ácidos grasos saturados y transinsaturados, entiéndase estos, son rectos. Entonces se van a formar muchas fuerzas de Van der Waals. ¿Se acuerdan que las fuerzas de Van der Waals eran las fuerzas que se formaban entre las moléculas apolares? Bueno, como ellos van a estar más juntitos, se van a empezar a querer, ¿ok? Entonces se van a empezar a unir, ¿ok? Y por eso la margarina es un transinsaturado. Acuérdense siempre con ejemplos, ¿ok? Bueno, la margarina, que es un transinsaturado, es sólida. ¿Por qué? Porque sus ácidos grasos están juntitos, se requieren, están súper juntitos y son sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué los ácidos grasos saturados y transinsaturados son malos? Porque sí o sí alguna vez habrán visto en una etiqueta sin grasas trans. O le habrán dicho disminuyan los ácidos grasos saturados. Porque asimismo esto se va y se queda en tu vaso sanguíneo. Y forma lo que se conoce como aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, esto que nosotros vemos acá, el hecho de que ellos tanto se quieran y tanto se unan, es un problema. Porque eso mismo se va y hacen en los vasos sanguíneos, o sea, en las arterias. Ahora, los ácidos grasos insaturados, como yo les comenté, tienen esa curva. Entonces, como que no están tan juntitos y no desarrollan tantas fuerzas de Van der Waals. Por eso son líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, el aceite de girasol es un ácido graso insaturado. Y yo veo, espera un poco, eso es líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque las moléculas están separadas, no están tan juntas por esa angulación que estuvimos comentando. Entonces, repasando, los ácidos grasos saturados o los transinsaturados tienen mucho contacto entre ellos, entonces como que se empiezan a querer, ¿ok? Hay mayor superficie de contacto, se quieren mucho, mayores fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, los ácidos grasos cis insaturados tienen una angulación, esta angulación, entonces están separados y no se quieren tanto, entonces no forman esas fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahora, vamos a hablar de los triacilgliceroles. Vamos a ver qué es el lípido más abundante en los seres vivos y nosotros en forma de triacilglicerol almacenamos energía. Vamos a ver que está compuesto por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. No se preocupen que esos vamos a ir viendo, ¿ok? Y esto es re químico, pero les pongo también que cuando una molécula de glicerol se va a unir a un ácido graso, sí, esto es un glicerol, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 grupos hidroxilo, ¿ok? Eso es el glicerol, les presento. Bueno, cuando una molécula de glicerol se va a unir a un ácido graso, grupo carboxilo, ¿ok? Doble enlace a oxígeno más enlace simple a OH. Bueno, y acá está el ácido graso. El ácido graso que estuvimos viendo, acá, este ácido graso. Bueno, que según el ácido graso se va a llevar a cabo por un proceso de condensación, es decir, yo voy a juntar esta partecita de la molécula con esta partecita de la molécula y voy a liberar agua y tarán, acá se va a formar un triglicérido. Este proceso de condensación voy a hacer 3 veces y ahí se va a formar el triacilglicerol. Si hago 2 veces se va a formar diacilglicerol y si hago una vez se va a formar monoacilglicerol, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería que sepan de los triglicéridos. Ahora, yendo al tercero, vamos a estar hablando de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas, ¿por qué acá dice antipáticas? Anfipáticas debería decir. Y la propiedad anfipática, como estuvimos viendo, es que la molécula tiene una parte polar y una parte apolar. Es decir, una parte le gusta el agua y la otra parte no le gusta el agua, en síntesis, ¿ok? Y nosotros hasta acá podríamos pensar, pero profe, esto parece un triglicérido. No, espera. Hasta acá la parte de un ácido graso como estuvimos viendo. Hasta acá vamos a ver, pero esto parece un triglicérido. ¿Pero qué pasa? Acá vemos que tiene una cabecita, ¿ok? Bueno, esta cabecita
está formada por colina y un grupo fosfato. Y es esta la parte, el grupo fosfato y el compuesto orgánico que le da la polaridad. Es decir, a esta parte le gusta el agua y a esta parte no le gusta el agua. Bueno, ¿qué pasa? La porción hidrosoluble, o sea, la porción que le gusta el agua va a estar formada por el glicerol, el fosfato y la base orgánica. La base orgánica puede ser colina, por ejemplo. El fosfato y este es el glicerol. Y la porción liposoluble va a estar constituida por los ácidos grasos. Este es un ácido graso saturado. ¿Cómo sé eso? Porque es recto. ¿Cómo sé que esto es insaturado? Porque acá hago el doble enlace y la angulación. Bueno, cuarto vamos a ir viendo los carotenos. Bueno, los carotenos vemos desde que tenemos uso de conciencia porque es lo que le da el color, por ejemplo, a la zanahoria. ¿Ok? Y se van a sintetizar a partir de un compuesto que se llama isopreno. Ven que este compuesto de acá se llama isopreno. ¿Ok? Y nosotros a partir del isopreno vamos a formar algo súper importante que es el retinol, es decir, la vitamina A, que a nosotros nos sirve para ver y para la piel. Entonces, en los carotenos nosotros ya vimos varias funciones. Funcionan como pigmentos, es decir, es lo que le da el color a la zanahoria, al tomate. Vamos a ver que va a participar también en la fotosíntesis de las plantas. Esta es la molécula precursora, es decir, la que le da origen. Y es re importante, los carotenos son muy importantes para formar el retinol, que es la vitamina A. Bueno, por último vamos a ir viendo los esteroides, que son lípidos que no tienen ácidos grasos. Es decir, ¿vieron esa forma así de carbono que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores? Esto no es así, ¿ok? Tienen un esqueleto de cicloperhidrofenantreno, una palabra que nosotros no podemos pronunciar. Pero esto es el cicloperhidrofenantreno, ¿ven? Bueno, a partir de esto se va a ir formando, se le van a ir agregando los grupos funcionales y se van a formar los distintos esteroides. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que el colesterol es un esteroide, ¿ok? Y el colesterol vamos a encontrar en la membrana plasmática. Muchos esteroides también pueden funcionar como hormonas y demás. Ahora, existen esteroides sintéticos. Por ejemplo, las personas que se van al gimnasio, muchas de ellas inyectan anabólicos para crecer en masa muscular. Los anticonceptivos también son esteroides sintéticos. También hay reguladores menstruales y corticoides, que es lo que se utiliza para disminuir la inflamación. Bueno, maratónicamente vamos a pasar a los nucleótidos. Los nucleótidos vamos a verles en el ADN y en el RNA. ¿Qué es ADN? Ahí está toda nuestra información, lo que nos hace ser nosotros. Lo que le dice a una célula lo que tiene que hacer, eso es el ADN. Es como el manual de instrucciones de cómo ser una célula. Bueno, eso es el ADN. Vamos a ver que ese ADN va a estar formado por estos nucleótidos, van a ser sus monómeros, ¿verdad? ¿Y qué tipo de elementos químicos vamos a encontrar? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ok? Y estas son sus partes. Vamos a ver un azúcar. Esto es una pentosa porque tiene 5 carbonos. Se va a unir a una base nitrogenada por el carbono 1 y por el carbono 5 se va a unir a un grupo fosfato. La unión del azúcar con la base va a ser un enlace glicosídico y la unión del azúcar con el fosfato un enlace fosfodiéster. Bueno, las bases nitrogenadas, esto es constante. ¿Qué es lo que cambia? Va a cambiar la base nitrogenada. Es decir, van a ser púricas, la adenina, acá está la adenina. Si esto siempre va a ser igual. Si mi base nitrogenada es esto, se va a llamar adenina. Si mi base nitrogenada tiene esta conformación, se va a llamar guanina. Y esas corresponden al tipo púricas. ¿Por qué? O sea, ¿qué se utilizó para clasificarles? Bueno, que estos tienen dos anillos. A esto pues parece un anillo, entonces lo químicos dijimos, bueno, vamos a decir el anillo. Bueno, tienen dos anillos, las púricas tienen dos anillos, y ahí le tenemos a la adenina y a la guanina, y a las pirimídicas tienen un solo anillo, ¿verdad? Y las pirimídicas pueden ser citocinas, timinas o uracilo. Bueno, y ahora vamos a ver. Nosotros tenemos la base nitrogenada y tenemos a la pentosa. Es decir, nosotros tenemos así, base nitrogenada y azúcar.
no le tenemos al fosfato. Si nosotros eliminamos esta parte, eliminamos esto, solamente tenemos esta parte, ahí. Esto se va a llamar nucleócido, es decir, la adenina más la ribosa se va a llamar adenosina, la guanina más ribosa, guanosina, citosina más ribosa, citidina y uracilo más ribosa, uridina. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros a la adenina y a la guanina le podemos unir a ribosas sin un grupo H. Y ahí le vamos a llamar desoxiadenosina y desoxiguanosina. Bueno, una vez que nosotros entendemos eso, o sea, la estructura general, vamos a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué nosotros le estudiamos a los nucleótidos? ¿Qué tienen, verdad? ¿Para qué a mí me sirven? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hablar es que los nucleótidos son, son los materiales de construcción para los ácidos nucleicos. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver que se van a ir uniendo por enlaces covalentes y esto se va a hacer de una forma ordenada. Es decir, sí, bueno, después vamos a ver viendo las propiedades. Sí, vamos a ver las características, entonces no me voy a apurar con eso. Lo que ahora quiero que sepan es que los nucleótidos son los materiales de construcción para formar los ácidos nucleicos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver también que estas moléculas, los nucleótidos, van a dar energía. Yo voy a tener la adenosina, o sea, la adenina, pero también voy a tener la adenosina trifosfato, por ejemplo. Que vamos a ver que va a ser capaz de dar energía. ¿Ok? Es como que esta molécula es capaz, al romper uno de sus enlaces covalentes, libera energía. Energía que puede ser usada para otras reacciones. Como, imagínense que alguien necesita plata y vos tenés un 100.000. Entonces vos lo que haces es te vas y le das. Bueno, eso es más o menos lo que pasa. El ATP tiene la capacidad de dar energía a reacciones que necesitan, ¿ok? Y el ATP es un tipo de nucleótido, ¿ok? Ahora, el DNA va a tener monómeros que se llaman desoxinucleótidos, ¿ok? Y los desoxinucleótidos no van a cumplir funciones energéticas, solamente estructurales, ¿ok? Bueno, a ver qué pasa. Vamos a ver también que pueden donar fosfato, pero esto es algo ya muy específico. Bueno, esto que ustedes ven acá, serina, tronina, tirosina, son aminoácidos. Ellos pueden llegar a necesitar fosfato para activarse o para apagarse. ¿Y quién les da ese fosfato? El ATP. ¿Y qué es el ATP? Un nucleótido. Bueno, vamos a ver que también pueden funcionar estos nucleótidos como segundos mensajeros. Es decir, algo que ustedes tienen que saber es que las células se comunican a través de señales. Imagínense que su cuerpo necesita meter glucosa dentro de la célula. Entonces va a venir la insulina y le va a decir a la célula, che, mira, yo necesito que vos metas glucosa. Perfecto. El que va a transmitir esa señal desde la puerta, por decirlo de una forma, a toda la parte interna de la célula es el segundo mensajero. Es como un vocero que dice, miren chicos, nosotros necesitamos meter glucosa, abran las puertas. Bueno, eso es lo que hace, puede ser el AMP cíclico o el GMP cíclico. ¿Ok? Bueno, perfecto. Y ahora vamos a ver, ya hablamos de sus funciones y vamos a ver que los nucleótidos pueden formar dos tipos de macromoléculas, ADN y ARN. El ADN va a estar compuesto por citosina, guanina, adenina y uracilo. ¿Ok? No, perdón, dije al revés. El ARN va a estar compuesto por citosina, guanina, adenina y uracilo. Sin embargo, el ADN va a ser al revés. ¿Dónde? Miren acá. Uracilo se reemplaza por timina, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Todo es igual en los componentes del ADN y ARN, excepto que en el ADN vamos a tener timina y en el ARN eso se va a cambiar por uracilo, ¿ok?
Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ven esto. Veo un lado y otro. Bueno, cuando nosotros hablamos de ADN o de ARN, estamos viendo que son dos cadenas. Ubican la escalera, que tiene como dos pilares y se van uniendo. Bueno, eso mismo es lo que pasa en el ADN y ARN. Es bicatenario, es decir, tienen dos cadenas. Miren, así. Así. Son dos cadenas que se unen, ¿ok? Todos tienen esta estructura. Es complementario. ¿Eso qué quiere decir? El ADN es súper fiel. Así yo me acordaba. ¿Por qué? Porque si yo tengo una adenina, la adenina siempre se va a unir con la timina. Siempre. Se llama la ley de la complementariedad. Si yo tengo una citosina, esta citosina siempre se va a unir con la guanina, ¿ok? Son muy fieles, ¿ok? Perfecto. Bueno, eso es algo que yo quiero que se queden con esto, porque nosotros más adelante vamos a ir viendo ejercicios acerca de las características. Por ejemplo, se le va a poner, si una hebra del ADN tiene 30 adeninas y 50 guaninas, ¿cuántas timinas tiene? Cosas así que se puede mezclar con matemáticas esta parte. Y para saber resolver, ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que conocer la complementariedad. Por favor, no se olviden, la adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina siempre se va a unir con la guanina. Eso es así, re importante. Bueno, otra característica es que tiene el giro dextrógiro, es decir, yo tengo esto y esto se va a girar a la derecha para que quede de esta forma. Tiene un giro dextrógiro y es antiparalelo. Lo que nosotros vamos a ir viendo es que el ADN se va a ir sintetizando de dirección 5' a 3'. Es decir, este va a ser el inicio y este va a ser el final. Le pusieron 5' y 3' para poder diferenciar, pero yo siempre quiero que sepan que si una parte de la molécula de ADN tiene esta conformación, la otra necesariamente va a ser opuesta. El 5 siempre se va a ver con el 3, ¿ok? Perfecto. Va a ser antiparalelo. Bueno. Y la regla de Chargaff decía que la ley de la complementariedad, la adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina siempre se va a unir con la guanina. Y acá les tengo un ejercicio, ¿ok? Bueno, en una hebra de DNA tenemos 15% de timinas. Esto ustedes, ese porcentaje hacen para confundirles nomás, pero vamos a poner 15 timinas. ¿Cuál es el porcentaje de los demás nucleótidos? 15%. ¿Cuál es tu total? 100%. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. Si nosotros tenemos 15 timinas de un lado, recuerden chicos, la timina ¿con quién se unía? Con adenina. Perfecto. Se va a unir con 15 moléculas de adenina. Con 15 de adenina. Perfecto. Y acuérdense que esto tenemos en una hebra. Esta es una hebra. Y esta es la otra hebra. Ahora, después vamos a tener que ver, después tenemos citosina y guanina. Bueno, voy a usar mi calculadora un momento. Voy a abrir mi calculadora de la compu.
Bueno, ahí les hice más lindo para que se pueda entender mejor. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que nos da el dato? Nos dice que nosotros tenemos, el problema nos dice que tenemos 15% de timinas. No se preocupen con ese por ciento, es como si fuese que le esté diciendo tienen 15 timinas. Nosotros tenemos como base que yo, si tengo 15 de timina, voy a tener igual cantidad de adenina, porque acuérdense. Si yo tengo 15 de timina, voy a tener 15 de adenina, ¿ok? Eso es lo que se escribió acá. Ahora, a lo que yo sé es que si yo sumo todo, es decir, las 4 bases, adenina, timina, guanosina y citosina, voy a tener 100%, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo ya sé que yo sé el valor de adenina, yo sé el valor de timina. Perfecto. Esto puedo reemplazar con 30%. Eso es lo que ahora me falta determinar es solamente estos dos valores. Entonces, yo sé que si estos dos son 30%, sencillamente G más C va a ser igual a 100 menos 30, que me va a dar 70, ¿ok? Y este 70 yo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos dos tienen la misma cantidad, porque son complementarios. Tengo la misma cantidad de uno y tengo la misma cantidad de otro. Perfecto. 70 dividido es 35, entonces yo ya sé que adenina tengo 15, timina tengo 15, guanosina tengo 15 y citidina tengo 30, perdón, guanosina tengo 35 y citidina tengo 35. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Teniendo en cuenta que A, si yo tengo A, siempre voy a tener la misma cantidad de T, ¿ok? Y C siempre va a ser la misma cantidad que G. ¿Ok, chicos? Bueno, perfecto. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar del último tema, que son los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos van a ser los materiales o los bloques de construcción de las proteínas, ¿ok? Vamos a ver que los aminoácidos son los bloquecitos de construcción de las proteínas y esta es su estructura, ¿ok? Nosotros vamos a tener un carbono que se va a unir a un hidrógeno, perfecto, a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Grupo amino, acuérdense que es el que tiene nitrógeno y otro grupo que es el grupo carboxilo, ¿ok? Bueno, esto de KPH neutros o iones dipolares no hace falta, solamente quiero que sepan que tienen la capacidad de agarrar protones y de liberar protones, por los que se les considera amortiguadores. Es decir, cuando hay muchos protones, que es como un hidrógeno, pero con carga positiva, es decir, es un hidrógeno que ha perdido un electrón, ellos pueden agarrar eso y funcionan como amortiguadores del medio, ¿ok? Bueno, yo voy a tener 20 tipos de aminoácidos. Algunos van a ser polares, otros van a ser apolares. Es decir, algunos se van a interaccionar con el agua, otros no. Bueno, algunos van a tener carga positiva, otros van a tener carga negativa, que es algo que vamos a ir viendo por acá. ¿Esto es algo que tienen que saber de memoria? Sí, tienen que saber. Bueno, los aminoácidos apolares, es decir, que no les gusta el agua, y alifáticos quiere decir que no forma ciclos, que no forma anillos. Algo importante que es importante recalcar es que el hecho de que un aminoácido sea polar o apolar está dado por su grupo R, es decir, por esta parte que está coloreada en rosadito, ¿ok? Bueno, acá vamos a hablar de aminoácidos con grupo R apolar, es decir, no le gusta el agua. ¿Y el linfático por qué? Porque no forma anillos. Bueno, acá le vamos a tener a la glicina, que su grupo R es un hidrógeno, a la alanina, que es un metilo, es decir, un carbono unido a 3 hidrógenos, la valina, que tiene este grupo, la leucina, la metionina, la isoleucina y la prolina. Bueno, y los aromáticos, es decir, los que forman anillos, vamos a tener la fenilalanina, tirosina y triptófano. Miren, los grupos R polares sin carga, vamos a tener a la serina, que acá tiene un grupo hidroxilo, a la tronina, que también tiene un grupo hidroxilo, y a la cisteína. Esta cisteína es importante porque con otra cisteína puede formar puentes de disulfuro. Es decir, se puede unir acá, puede venir, quitamos este hidrógeno, se va a unir y se va a unir con otra cisteína, ¿ok? Bueno, eso es importante. Ahora, también está la asparagina y la glutamina. Bueno, perfecto. Ahora vamos a tener con los que tienen carga positiva. Los que tienen carga positiva van a ser la lisina, la arginina y la histidina. ¿Y dónde está? Acá está la carga positiva, donde le está señalando mi puntero.
Y también tenemos dos que tienen carga negativa, es decir, son ácidos aspartato y glutamato. ¿Para qué es lo que nosotros estamos estudiando estas enzimas? Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver. Ay, no. Bueno, ahí. No sé qué pasó. Bueno, volvemos. Vamos a ver que las proteínas van a funcionar como enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son máquinas. O sea, imagínense las proteínas como si fuesen máquinas en una fábrica. Cada máquina tiene su función determinada. Bueno, las proteínas son enzimas. O sea, pueden llegar a ser enzimas, es decir, son maquinitas que aceleran las reacciones químicas, ¿ok? Hacen que a lo que tenga que pasar pase más rápido, ¿ok? Van a ser también proteínas estructurales. Es decir, imagínense una casa. Una casa tiene que tener pilares, tiene que tener una estructura. Bueno, las proteínas estructurales le dan ese pilar y ese soporte a la célula. También pueden almacenar nutrientes, pueden transportar sustancias específicas. Las proteínas también pueden ser como autos a nivel molecular que se encargan de transportar sustancias desde un lugar a otro lugar del cuerpo. Pueden funcionar como hormonas, es decir, controlar ciertas acciones que tiene nuestro cuerpo en una determinada situación. Pueden ayudar a movernos o nos pueden defender contra cuerpos extraños. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que las proteínas van a estar compuestas por aminoácidos. Vamos a ver que las proteínas son las máquinas de construcción. Ellas hacen absolutamente todo en nuestro cuerpo. No digo que los otros no sean importantes, pero las proteínas tienen un rol mucho más relevante. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, le vamos a estudiar a las proteínas en 4 niveles de organización. ¿Ok? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bueno, la estructura primaria es una secuencia de aminoácidos, van a estar unidos por enlace peptídico. Y vamos a ver que toda la información va a estar en esta estructura primaria. Recuérdense esto, toda la información de la célula ya está en la estructura primaria. Es como el manual de instrucciones, ¿ok? Y es esto, prácticamente en filita, todos unidos los aminoácidos, y se dan cuenta que las proteínas no tienen ramificaciones. Es así, una fila india de aminoácidos prácticamente. Bueno, la estructura secundaria vamos a hacer que, o sea, ya va a ocurrir porque esos aminoácidos, a los grupos R eran estas partecitas. No estos, no, estas. Las partecitas señaladas en rosado van a empezar a interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, van a ir interaccionando entre sí por puentes de hidrógeno y van a formar la hélice alfa, ¿ok? La hélice alfa y la lámina plegada beta. Hélice. Esta es la hélice. Es como un bucle. Y la lámina parece una chapa de zinc. Con eso yo me acordaba, ¿verdad? Bueno, y cada uno tiene su propiedad y su característica. ¿Ok? Bueno, la hélice alfa, por ejemplo, le va a dar elasticidad. ¿Ok? A el pelo, a la piel, a las uñas, a la lana. Nosotros ahí vamos a ver que la estructura secundaria de las proteínas ubicadas en el pelo, la piel, la lana y las uñas tienen una conformación hélice alfa, por eso son elásticas. Sin embargo, la lámina beta va a ser resistente, va a ser flexible, pero no va a ser elástica, ¿ok? Bueno, como les estaba comentando, en la estructura terciaria nosotros vamos a ver que vamos a ver las interacciones de las cadenas laterales, es decir, los grupos R. Y acá estamos viendo, pueden ser puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, puentes de disulfuro, interacciones hidrófobas, ¿ok? Bueno, vamos a ver, y acá le voy citando y les voy comentando uno por uno. Los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos. Acuérdense que en los enlaces iónicos siempre tiene que ser una carga positiva y otra carga negativa, ¿ok? Las interacciones hidrófobas se van a dar entre los grupos R apolares, es decir, los grupos R que no le gusta el agua. Y vamos a ver también enlaces covalentes de disulfuro, que también se denominan puentes de disulfuro. En la estructura terciaria, ahora nosotros es como si juntemos
una cadena polipeptídica con otra cadena polipeptídica independiente, ¿ok? Pero van a interactuar entre sí. Acá, esta, por ejemplo, este es un color, no sé, amarillo, pero este color amarillo está formado por una cadena polipeptídica y este color azul por otra cadena polipeptídica. Y vamos a ver que van a interaccionar mediante la misma forma que la estructura terciaria, por puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrófobas y puentes de disulfuro. Bueno, eso es todo lo que teníamos que ver. Mañana nosotros deberíamos deberíamos de desarrollar esto, así que no se preocupen si no podemos llegar a terminar esto en una clase sin problema. Vamos a seguir con la siguiente. Ahora tenemos que seguir con química, ¿ok? Por suerte química, ven, es re cortito, pero es bastante importante. Así que vamos a continuar y cualquier duda o consulta, sin problema, me preguntan. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos visto el núcleo, los electrones, los protones y demás? Bueno, ahora vamos a seguir con el estudio de los átomos. Para eso tenemos que recordar que los que están girando alrededor del núcleo en una órbita son los electrones, ¿ok? Y los que se quedan dentro del núcleo son los protones y los neutrones, ¿ok? Bueno, hay algunos conceptitos que tenemos que saber antes de adentrarnos más en la clase. Tenemos que hablar de densidad electrónica y para esto quiero que entiendan algo. Nosotros ni de chiste vamos a poder ver un átomo, son estructuras sumamente pequeñas. Entonces, acá no hablamos de certeza, hablamos de probabilidad porque no estamos viendo ni no tenemos el 100% de seguridad de que eso sea así. Entonces, hace a través de cálculos matemáticos. Bueno, cuando nosotros hablamos de densidad electrónica, estamos hablando de la probabilidad de encontrar un electrón en una región particular. Hay regiones de alta densidad electrónica, entonces nosotros estamos diciendo que en esa zona hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. Por ejemplo, para el hidrógeno nosotros estamos hablando que hay un 90% de densidad electrónica en el primer orbital. Entonces hay un 90% de probabilidad de encontrar un electrón en dicha región. El orbital atómico es la distribución de esa densidad electrónica. Esto es un orbital atómico. Como el orbital del sistema solar, bueno, nosotros hablamos de densidad electrónica con la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado orbital. Volviendo al ejemplo, este obviamente no es un átomo de hidrógeno, pero si lo fuera, si sacamos todo esto, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos un 90% de encontrar un electrón en el primer orbital. Bueno, ahora, nosotros vamos a adentrarnos mucho más en el estudio de esos electrones y de cómo se distribuyen en los diferentes orbitales, ¿ok? Y para eso vamos a estudiar a los números cuánticos. Los números cuánticos nos ayudan a entender dónde lo que está el electrón, ¿ok? En qué parte, en qué orbital. Y para eso tenemos 4. Tenemos el número cuántico principal, el secundario, el magnético y el spin, que vamos a ir viendo cuál es su función de cada uno. Bueno, el número cuántico principal es fácil. Acá está el núcleo y vamos a tener los diferentes niveles. Es decir, el número cuántico principal me va a determinar la distancia en la cual se encuentra el electrón del núcleo, ¿ok? Y es sentido común nomás, gente. El primer, si mi número cuántico principal es 1, quiere decir que está, ahí está. Quiere decir, el 1 está mucho más cerca del núcleo que el 2, y que el 3, y que el 4. A medida que yo voy subiendo el número cuántico principal, es decir, se va alejando del núcleo, ¿ok? Y también me va a determinar el nivel de energía en que se encuentra el electrón, ¿ok? Si está en el nivel de energía 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Qué tan alejado está del núcleo, ok? Perfecto.
Ahora vamos a hablar del número cuántico secundario. Y este me va a determinar la forma que tiene el orbital. Y acá vamos a tomar un té, vamos a tomar un agua y nos vamos a relajar porque esta parte puede llegar a ser bastante confusa. Y acá ya no estamos hablando de nivel, estamos hablando de subnivel. ¿Ok? Perfecto. Creo que algo que faltó acá es que el número cuántico principal se representa con la letra N. ¿Ok? N de número cuántico principal. Así yo me acordaba. Bueno, si nosotros queremos hallar, queremos determinar el número cuántico principal, que se abrevia con el número cuántico secundario, perdón, que se abrevia con la letra L, vamos a restar el número cuántico principal menos 1. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que nuestro número cuántico principal es 1, 1 menos 1 es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mi número cuántico secundario es 0. ¿Y qué quiere decir que mi número cuántico secundario sea 0? Perfecto, que el subnivel se va a llamar S. Y que S va a tener esta determinada forma. ¿Ok? Bueno, repito. Si yo estoy en mi... O sea, si mi número cuántico principal es 1, es decir, yo estoy en el primer nivel, acá, en el primer nivel de energía, mi número cuántico secundario va a ser 0. ¿Por qué? Porque 1 menos 1, 0. Y ese subnivel 0 se denomina S. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo estoy en el segundo nivel de energía? Si mi electrón está acá, acá está orbitando mi electrón, ¿ok? Está en el segundo nivel de energía. Bueno, existe la posibilidad de que la forma de ese orbital tenga esta forma de S, perfecto, pero también pueda adoptar otra forma. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, ¿qué pasa? Mi N es 2. 2 menos 1, 1, ¿ok? Entonces puedo adoptar 2. Si es 0, es decir, S va a adoptar esta forma circular. Sin embargo, si es 1, lo que señala en amarillo va a adoptar esta forma, ¿ok? Entonces, el nivel de energía 1 solamente puede tener un subnivel S. El nivel de energía 2 puede tener un subnivel S, puede tener un subnivel P. El nivel de energía 3 puede tener S, P y D. Y el nivel de energía 4 puede tener S, P, D y F. Para eso les sirve. O sea, nadie en el examen de ingreso les va a preguntar cuál es la forma, nada. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que el nivel de energía 1 va a tener un subnivel S. ¿Ok? El nivel de energía 2 puede tener un subnivel S o puede tener un subnivel P. El nivel de energía 3 puede tener S, P y D y el subnivel 4 puede tener S, P, D y F. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de los números cuánticos magnéticos, que define cómo está en el espacio ese orbital. ¿Está bien? Bueno, y esta es la fórmula. Bueno, y para hallar se multiplica 2 por el número cuántico secundario más 1. En este caso, lo que yo quiero que sepan de esto es que en el número cuántico magnético vamos a estar hablando y vamos a introducir una terminología nueva. Si es que esto está en el nivel 1 y está en el subnivel S, al subnivel S máximo le caben 2 electrones. ¿Ok? Si es que estamos hablando en el nivel 2, ay, no sé por qué no puedo ver. Bueno, en el nivel 2 y en el subnivel 1, acuérdense que acá máximo yo voy a tener 2 electrones. En el subnivel P puedo tener máximo 6 electrones, ¿ok? 6 electrones que se van a distribuir en 3 orbitales diferentes. ¿Cómo yo sé que se subdividen en un orbital diferente o en 3 orbitales diferentes? Por esta fórmula de acá, ¿ok? Bueno, en el tercer nivel de energía
Es decir, en el subnivel D yo puedo tener 5 orbitales diferentes y máximo 10 electrones, ¿ok? En cada orbital máximo me van a entrar 2 electrones, ¿ok? Bueno, y esto es, o sea, tipo, todos esos conceptos nosotros vimos para llegar a este cuadrito de acá, que es realmente cómo vamos a ir estudiándole. Bueno, en el nivel 1, en el subnivel S, bueno, acá me habla por subniveles, pero no importa, vamos a hablar por subniveles. En el subnivel S, yo voy a tener un solo orbital. Cada orbital es capaz de almacenar máximo 2 electrones, ¿ok? En el subnivel P, yo voy a tener 3 orbitales. Pero, profe, ¿cómo vos sabés que en el subnivel P tenés 3 orbitales? Por esta formulita acá, ¿ok? Pero, como les repito, no es algo importante. Muchas veces con el pasar y con el correr de los ejercicios ya no es algo que se tenga mucho en cuenta. Les va a venir de memoria, ¿ok? Bueno, repitiendo. Cuando nosotros estamos en el subnivel P, vamos a tener 3 orbitales y en cada orbital van a entrar, como ven, 2 electrones. Acuérdense, las flechitas señalan los electrones, ¿ok? En el D voy a tener 5 orbitales. Acuérdense, en cada orbital me entran 2 electrones, entonces voy a tener 10 electrones como máximo, ¿ok? Bueno, y en el subnivel F voy a tener 7 orbitales que me van a entrar máximo 14 electrones. Bueno, y por último vamos a tener el número cuántico de giro o el spin, que es si es que el electrón está girando a la derecha o a la izquierda. Esto no se preocupe. Y acá le vamos a repetir otra vez. Bueno, como les dije en este cuadrito, vamos a volver a ver. En el subnivel S, un orbital máximo 2 electrones. En el subnivel P, máximo 6 electrones. Y en el subnivel D, máximo 10. Y en el F, máximo 14. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si nosotros estamos en el nivel 1, acuérdense, el nivel 1 solamente va a tener un subnivel S. En el subnivel S máximo me entran 2 electrones. En el segundo nivel yo voy a tener 2 subniveles, el S y el P. En el S máximo 2 electrones, en el P máximo 6 electrones. Sumo 2 más 6, 8. Entonces yo en el nivel 2 voy a tener máximo 8 electrones. Seguimos. Esto no hace falta que sepan de memoria, chicos. Con la práctica les va a ir saliendo. Yo no les voy a preguntar número máximo de electrones en el cuarto nivel. No. Ok. Seguimos en el cuarto nivel. Vamos a tener S, P, D y F. En el S máximo 2. En el P máximo 6. En el D máximo 10. Y en el F máximo 14. Y allá sumamos 32. Bueno. Y acá seguimos repitiendo. Bueno. Esto. Llegamos a esto. ¿Por qué lo que nosotros estamos hablando de todo esto? Porque queremos hacer la configuración electrónica. Ahora, algo que tenemos que saber es que el principio de exclusión de Pauli nos dice que no puede existir en un mismo átomo 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Por lo menos un número cuántico tienen que tener diferente, porque si no estamos hablando del mismo electrón. Ahora, llegamos a la configuración electrónica. La configuración electrónica nos va a explicar cómo los electrones se van a distribuir en los orbitales, ¿ok? El 1 me va a expresar el número cuántico principal o n. El S, o sea, esto puede variar, pero este número grande que les estoy señalando nos va a representar el número cuántico principal. Por ejemplo, acá, este es el número cuántico principal. ¿Y cuánto es el número cuántico principal? 2. Acá 3, acá 4 y acá 5, ¿ok? Lo que yo les estoy señalando ahora va a expresar el número cuántico secundario o de momento angular, y el número más pequeñito va a expresar el número de electrones que están en ese orbital, ¿ok? Bueno,
algunos principios importantes. Los electrones van a ir ocupando los niveles de energía de menor a mayor energía, ¿ok? Y para saber cómo nosotros les vamos a ir ubicando a los electrones en esto, se creó el diagrama de Pauling, que va a indicar el orden que siguen los electrones para ir llenando los orbitales, ¿ok? Acá, este me gusta, este me parece más didáctico. Es decir, primero vamos a completar, por ejemplo, nos dice un magnesio 12. Bueno, nos dice, van a ubicar los electrones, van a hacer la configuración electrónica del magnesio 12. Lo que nos está queriendo decir es, van a distribuir los electrones del magnesio 12 en sus respectivos orbitales. ¿Cómo hacemos eso? Ayudado de esto que es el diagrama de Pauling. Acá vamos a seguir primero con esto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. No se preocupen que tenemos ejercicios para ir practicando, ¿ok? Bueno, acá justamente. Magnesio 12. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Ahora nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que ubicar los electrones en sus respectivos orbitales. Bueno, acá ya tienen como un copiatín, ¿verdad? Pero no importa. Bueno, yo tengo que ubicar 12 electrones en los diferentes orbitales. Y para saber cuál, voy a usar este diagrama de acá. El primero, empiezo con 1. 1s. Bueno, pero ¿cuántos electrones pongo? Acuérdense, ¿cuántos electrones máximo entran en el subnivel S? 2. Entonces acá voy a poner 1s2. Y voy contando esto, porque estos son los que simbolizan los electrones, ¿ok? Esto me dice la cantidad de electrones, que es realmente lo que a mí me importa. Esto me dice el nivel. Pero lo que yo tengo que mirar para saber cuándo parar son los electrones. Porque acuérdense, yo solamente 2 electrones tengo que ubicar. No más, no menos. Bueno, 1s2. Después, ¿dónde me voy? Me voy 2s. ¿Por cuánto? Bueno, 2s2. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el subnivel S máximo me entran 2 electrones. Ya tengo 4. Me faltan 8. 2p. ¿Pero cuántos electrones? 2p6. ¿Por qué? Porque en el subnivel P entran máximo 6 electrones. Bueno, 2p6. Allá tengo 10, me faltan 2 nomás ya. 2p6. Después, ¿qué sigue después de 2p6? 3s2. Perfecto. Ahí ya terminó mi configuración electrónica. ¿Qué yo hice? Yo ordené los diferentes electrones en orbitales, según sus subniveles y según sus niveles. Miren, y acá, 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. Yo ubiqué los 12 electrones del magnesio siguiendo esto. Empiezo por acá, después me voy por acá y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos más. Carbono 6. El carbono tiene 6 electrones. O sea, 6 electrones son los que yo tengo que ir ubicando. Acuérdense, los electrones están dados por lo que les estoy señalando en este momento. Bueno, ¿cómo empiezo? Ahí donde, como dice Pauling, ¿verdad? Acá, 1s, 1s2. 2s, 2s2, 2p. ¿Y decir 2p6? No. ¿Por qué? Porque yo necesito ubicar 6 electrones nuevos. 2 más 2, 4. 4 más 6, 4 más 6 ya es 10. Entonces voy a poner solamente 2 electrones. Es decir, 2p2. Ya. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Ahí ya terminó la configuración electrónica del carbono. Ahora, el argón tiene 18 electrones. ¿Dónde empiezo? Acá. 1s, 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicar 18 electrones y en el S solamente me entran 2 máximos. Entonces tengo que seguir. 1s2. 2s, 2. 2p6. Hasta ahí. ¿Cuánto tengo? 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. Me falta 8 de A. Tengo que seguir. Bueno. 3s2. 3p6. Y allá tengo 18. Siempre miren acá. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que saber es cuántos electrones máximo entran en un orbital y cuántos electrones ustedes tienen que ir ubicando. Eso es la clave, ¿verdad? Perfecto. Aluminio. Aluminio tiene 13. Vamos otra vez. 1s2. 2s2. Allá tengo 4. 2p6. Allá tengo 2 más 2, 4. 2 más 6, 10. Perfecto. Después sigo. 3s2. Allá tengo 12. Me falta 1 nomás ya. Entonces, ¿qué hago acá? 3p. 3p6, no. 3p1. ¿Por qué? Porque un electrón nomás ya me hace falta poner.
Claro que en 3p puede entrar hasta 6 electrones, pero yo necesito uno nomás, entonces no hace falta que ponga 6. Uno nomás ya tengo, ¿ok? Bueno, perfecto, seguimos. Calcio. 20 electrones tengo que ubicar. 1s, 2. Después seguimos. 2s, 2. 2p, 6. Hasta ahí tengo. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. Me falta todavía 10 más. Bueno. 3s, 2. 3p, 6. Hasta ahí ya tengo 18. Me falta 2 más nomás ya. Entonces 4s, 2. Y ya terminamos la configuración. Silicio. 14 electrones tenemos que ubicar ahora. Perfecto. 1s2. 2s2. 2p6. Me falta 2 más nomás ya. 3s2. Perfecto. 3p. ¿Cuánto p? ¿3p6? No, 3p2. ¿Por qué? Porque hasta acá yo ya tengo 12. Me faltan solamente 2. Entonces al 3p no le voy a poner 6. Le voy a poner 2 nomás ya. Porque 2 nomás ya tengo para poner. ¿Se entiende? Y así se va haciendo. Vamos con esto. Potasio. 1s, 2. Tenemos que ubicar 19 electrones. 2s, 2. 2p, 6. 3s2. Perfecto. Ahí ya tenemos 12. 3p6. 18, nos falta 1. 4s, sí, claro, cuando nosotros hablamos de subnivel S me entran máximo 2 electrones, pero yo tengo que ubicar uno nomás, entonces voy a poner 1. Sí. Bueno, y ahí seguimos. Lo mismo que estuvimos viendo. 1. Ahora tengo que el criptón, que son 36 electrones, ¿ok? Ya es un poquitito más grande, pero no se preocupen, vamos a ir haciendo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Hasta ahí para cuánto tengo? Tengo 12. Sigo. Acá. Voy a poner el que brilla para que se note más. Bueno. 3s2. Después. 3p6. Bueno, no se preocupen que acá, por ejemplo, está ordenado. Eso también es algo que ustedes pueden hacer cuando ya vayan teniendo más experiencia que ponen. Porque ven que acá, cuando nosotros vamos completando de a poquito, acá, por ejemplo, se va a mezclar el 4s2 y después vuelve a ver el 3d10. Eso no se preocupen, eso vamos a volver a hacer de nuevo, pero no es que esto esté mal, simplemente que este cambio de orden. ¿Ok? Bueno, volvemos. Nos quedamos en 4p6. Después de 4p6, según el diagrama de Pauling, viene el 4s2. Acá está, el 4s2. Después viene el 3d. ¿Cuándo entraba máximo en el 3d? Traba 10. Perfecto. A mí me falta, porque ahí recién voy a tener 30, entonces 3 de 10. ¿Cuánto me entra el 4? 4p. 4p6. Justito. Ahora vamos a ver con el germanio. 32. Tengo que ubicar 32 electrones y para eso me ayuda mi diagrama de Pauli. 1s, 1s2. Después volvemos. 2s, 2s2. Acá. 3p6. Perdón. 2p6, 3s2. Acá. ¿Ok? Perfecto. 3s2. Pues nos vamos otra vez. 3p6. 4s2. 3d10. Y hasta ahí ya tenemos 30. Y como yo quiero ubicar 32 nomás, no voy a poner 4p2. No, voy a poner 4. No voy a poner 4p6. Voy a poner 4p2 nomás ya. Porque son 2 nomás ya los electrones que yo quiero ubicar. Bueno, y ahora volvemos. Ahora quiero el flúor. El flúor tiene 9. Empezamos. 1s2. 2s2. 2p6. No. Ojo, acá ya tengo 4. Yo ya ubiqué 4 electrones. 9 son en total. 5 nomás ya me faltan. Entonces, 2p, 5. Y así sucesivamente. Estos también son ejercicios que yo les hice y siguen todos la misma lógica. Nosotros usamos el diagrama de Pauling para saber el orden que vamos a usar de nivel y subnivel para ir colocando los electrones. ¿Ok? Para afrontar un ejercicio de este tipo, lo que yo tengo que tener bien claro es cuántos electrones quiero colocar y cómo va a ser el orden en el cual yo voy a ir colocando esos electrones. Para eso es el diagrama de Pauling. Ustedes al comienzo pueden tener este copiativo, pero para el examen no van a tener, el examen de ingreso no van a tener. Entonces, ustedes tienen que practicar, practicar, practicar y con el tiempo esto ya les va a salir solo. Así que esa es mi recomendación acá. Tienen, creo que hay como 10 aproximadamente, o 10 o 15 para que vayan practicando.
Ojo que hay casos especiales, hay excepciones dentro de la tabla periódica y también se puede hacer de cationes y aniones, pero esa parte un poco más complicadita vamos a esperar y vamos a hacer cuando ustedes ya estén dentro del cursillo. Ahora vamos a centrarnos en esto, en lo básico, para que ustedes puedan ir afianzando los conocimientos y los conceptos y luego vamos a ir con eso. ¿Está bien? Bueno, chicos, perfecto y nos vemos mañana. Cualquier duda, estamos a las órdenes.